están echando la tecnología, pues vamos a dar continuidad a lo que estábamos conversando ayer. Y alguien me preguntó sobre la vida. La chica está bien. Bueno, apenas. Sí. No, no es cierto. Bien. Estoy revisando lo que ha hecho arbitraje para poderlo ver, aunque sea así, abuelito de pájaro, ya en la última decisión. ¿Sí? Bien. Hay mucho que decir. Bueno, pues no. Okay. Hay mucho que decir sobre el arbitraje porque hay dos convenciones muy interesantes. Una es la Convención de Naciones Unidas firmada en Nueva York en 1957, una cosa así, para el reconocimiento y ejecución de laudos, de laudos extranjeros en cualquier país que hubiera firmado esa convención. Y la otra convención es la Convención Interamericana de laudos arbitrales, que es la que rige para todos los países que son integrantes de América Latina. La otra es, como es de las Naciones Unidas, pues es la universal. Entonces, pero cualquiera de las dos las podemos, en algún momento ustedes pudieran estar cercanos a la ejecución de un laudo arbitral, a un reconocimiento también de un laudo arbitral. Y resulta muy interesante porque creo que son de esos elementos en los que los códigos y los mismos jueces nos muestran su territorialismo, su acentuado territorialismo al revisar un laudo arbitral. Tal vez alguien les habrá comentado, ¿alguien aquí es juez? No. Alguien pudo haberles comentado, o tal vez en clase les pudo haber comentado de alguien que quiso ejecutar un laudo que venía del extranjero y que el juez le pidió cientos de cosas. Y tardaron tanto tiempo en la ejecución del laudo que yo creo que tal vez no hubo manera de poder ejecutar en el país, pero poco a poco nos vamos incorporando más a la globalidad y sobre todo a estar más atentos a lo que dicen las convenciones internacionales. Y eso es muy interesante porque no solamente tenemos las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, sino que tenemos un sinnúmero de convenciones y pues en algún momento pueden ustedes estar cercanos a algún evento de carácter internacional. Bien, pero lo que estamos viendo es bastante nacional y bastante estatal. Y en esta vida de ustedes dentro de los procesos de conciliación, no solamente, como les decía ayer, no solamente se nutren ustedes, sino los cercanos a ustedes. Hubo un cambio, sí, necesariamente hubo un cambio en ustedes desde antes de entrar a este proceso de conocimiento de la conciliación hasta este momento. Tal vez se dirigen a las personas de manera diferente, tal vez el tratamiento para ustedes mismos es diferente, tal vez para la familia de ustedes hay un elemento que es diferente desde aquel tiempo hasta este día. Me gustaría mucho que alguien alguien me pudiera comentar cómo fue la conciliación de hoy, después de lo que charlamos ayer. ¿Fue igual? ¿Fue el mismo tratamiento con los conciliados? ¿O hubo algún elemento que varió por parte de ustedes en la atención a la conciliación? Díganme. Creo que no. De conciliador. Pues yo no puedo decir. Entonces vamos a empezar. Vamos, dígame. Yo
querido o que nos hemos sentado a la mesa, las distintas partes, y que tenemos que llegar a un punto medio. Entonces, sí he visto que como, les digo, hasta les he expuesto, le gusta, tengo que cuidar la forma como les digo las cosas, o a lo mejor ustedes no entienden la palabra de lo que yo les quiero decir. Y le digo, la verdad es que estoy tratando de cuidar ese aspecto, le digo, porque el punto es ponernos de acuerdo, ¿no? Y sí, me gustó la charla de ayer, y siento que me va a servir mucho, ¿no? Desde la forma, cuando hizo la pluma ayer así, y bueno, sí, yo el otro día la tenía así, que la pluma, o sea, sí, a veces puede resultar amenazador, ¿no? Y no es esa la idea, pero simplemente es lo que de cierta forma estamos practicando. Entonces, sí me es interesante, porque todos queramos o no, cuando hay una discusión o queremos llegar a una regla, en cualquier situación, incluso con un compañero con informática, tenemos que conciliar. Sí, así es. Fíjense que ayer alguien comentaba más o menos así, como el comentario por ese rumbo. Y todos los que estamos aquí podemos conciliar. Todos los que estamos aquí podríamos dedicarnos a ser mediadores o conciliadores o negociadores. Pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Lo más seguro, y se lo dije ayer, a nosotros como abogados nos queda más la conciliación. Y se nos hace más complicado entrar a los procesos de mediación, porque ahí tenemos que escuchar a las personas. Y a nosotros nos enseñaron que teníamos que darle respuesta a las personas que estaban exponiendo sus problemas. Entonces somos como un poco renuentes a estar escuchando, realmente esa escucha activa que se necesita en los procesos de mediación. Porque en los procesos de mediación, eso es lo que haces. Estás atentamente escuchando lo que dice una parte y luego lo que dice la otra. Porque un elemento de esas conversaciones o de esa conversación que se te escape, porque estás pensando quién va a ir a las tortillas a la 1 de la tarde, te quita un elemento que podría formar parte de una pregunta importante en el momento en que las partes hagan un silencio. O te dio información de tal suerte que cuando las partes entran en esos procesos de silencio, tú no estás así como que, la reunión. ¿Qué haré? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué ni siquiera se ven y me están viendo a mí? ¿No? Porque eso es lo que hacen cuando quieren ustedes enfrentar a los mediados. Normalmente, los mediados, como tú les abriste el espacio para entrar al proceso de mediación, entonces las partes se quedan enganchadas, y de ahí esa idea de que si en un momento dado usted está hablando algo con respecto de la otra persona y yo volteo instantáneamente a verlo y luego le regreso la mirada a usted, ahí puedo detonar un conflicto. Eso es lo que pasa cuando termina de hablar el mediador y les dicen las partes, ¿quién de ustedes quisiera tomar la palabra? Y empiezan ellos a hablar con nosotros. Y aunque nosotros, por todos los medios sabidos y por haber, le pedimos que se lo diga a la otra persona, sigue hablando con nosotros. ¿Sí? De nosotros, de alguna medida, va a depender que esas partes volteen y se hablen directamente. O sea, yo vengo a hablar contigo. ¿Está el mediador ahí? Sí, sí está. Pero el mediador hizo posible la comunicación. Había un maestro que me caía de bien. No sé qué puede. Pero decía, perdón. El maestro decía, la comunicación es esto. Dejen a ver si me sale. Ese es el proceso de comunicación.
Cuando estoy en conciliación o cuando estoy en mediación, yo tengo que hacer todo lo que esté en mi parte para que el proceso de comunicación se dé. ¿Sí? Eso es. Pero ¿qué pasa si me descuido? ¿Qué pasa cuando en algún momento se va a tirar ahí? En algún momento, ¿qué tal? Me agacho y lo levanto y me lo vuelvo a poner. ¿Sí? Eso es. Entonces, en el momento en que se rompe la comunicación, tengo que empezar a buscar en el historial de cosas que me dijeron. ¿Qué pudo haber sido lo que detonó ese silencio? Y luego ese silencio prolongado, para poder saber cómo rompo el silencio. Ya ayer les dije, hay formas de romper el silencio. Me levanto, tomo agua, les invito a tomar agua. Le digo, ay, qué calor, o qué frío, o lo que fuera. ¿Sí? El caso es romper esos grandes silencios que se hacen. Pero ahí es donde viene esa oportunidad que en algún momento a ustedes, como a todos, nos enseñaron, hay que saber hacer preguntas. Hay que hacer preguntas cerradas, abiertas. Probablemente en ese momento será importante hacer una pregunta cerrada. ¿Podríamos continuar? O una pregunta abierta totalmente. Está haciendo un poco de calor, ¿verdad? Pues sí, pues no. Bueno, pues si no hace calor, cerramos las ventanas. Y si hace calor, pues abrimos las ventanas. O lo que fuera. ¿Sí? La cosa es que la dinámica de la comunicación no se pierde. Porque la base de los mecanismos alternativos es la comunicación. Esa comunicación que en muchas ocasiones nosotros ya traemos perdidas con alguien traemos una rotura de comunicación. Y eso que está pasando en ese momento, probablemente tenga en nuestra memoria un evento personal y yo esté atorada con ese momento de silencio dentro del proceso. ¿Sí? Antes de entrar al proceso, dejen sus demonios allá afuera. Porque no se vale que traigas toda esa carga emocional al proceso de mediación o de conciliación. Porque vas a estar entrampado o entrampada en ese momento donde se pierde esa posibilidad de comunicación entre las partes. Yo les decía que yo nunca uso las mesas, no le entiendo a las mesas, no sé, o sea, no sé trabajar con ellos. Yo sé trabajar así, ¿no? No hay nada que nos separe. ¿Qué es riesgoso? Sí, sí es. Que es muy atrevido a hacer eso, sí, sí es. Pero yo estoy viendo lo completo usted. No hay ninguna barrera que me impida que usted me vea y que yo lo vea a usted. Que yo pueda identificar los movimientos corporales de cada una de las personas que están alrededor de ese medio círculo que se hace, para yo estar atenta a seguir adelante. ¿O no? ¿Cuál es la reacción de alguien que se quiere ir? ¿Cómo hace alguien cuando se quiere ir? Mueve así, está así como pegándole al piso, o cruzó la pierna y se está moviendo la pierna, o se sienta a la orillita de la silla, o se levanta y se agarra al respaldo de la silla. ¿Sí? Todos son movimientos que me indican que ya párale, ¿no? Yo ya me voy. ¿Sí? Pero ahí viene esa capacidad del mediador o del mismo conciliador para que la persona pueda quedarse en el proceso. Hay ocasiones que las personas se han, voy a usar así.
sea, las personas se quieren ir y están. No me ven, pero estoy moviendo el pie, ¿no? Y casi golpean y se oye el sonido. Y entonces, como se quiere ir, el impacto lo recibes tú. Y dices, bueno, eso significa que me tengo que apurar en lo que les estoy diciendo, en lo que les estoy explicando. No se apuren. Él no marca el ritmo de la mediación. Él no lo marcan ustedes. Y luego se va a cansar de hacer así, y luego va a poner el pie así. Ay, señora, a veces, ¿no? Bueno, se cansa de hacer así. Ya no le hice caso porque yo llevo mi propio ritmo. Entonces es capaz de hacerse así, ¿no? Así. Estamos casi en la orillita de la silla. De suerte son sillas fuertes, son sillas que no se voltean cuando uno está en la orilla. Y en el peor de los casos, que puede ser el mejor elemento que tenemos para detenerlo, es cuando se levanta y dice, bueno, pues yo ya me voy. ¿Qué vamos a hacer ahí? Seguimos con el discurso, tienen el propio, ustedes tienen el ritmo. El tipo, porque normalmente son los hombres los que por alguna razón se cansan, está agarrado del respaldo. ¿Se quiere ir o no? No se quiere ir. El que está enfadado, y acuérdense muchas veces que han hecho ustedes, no, hombre, ya me enfadé, esta carne asada, me parece de funeral. Ya me voy, adiós, ya me voy. El que se va, se va. No está dando muestras de que no me dejes ir, no me dejes ir. O sea, te estoy dando chance de que no me dejes ir. Eso lo hacemos todos, a lo mejor no todos los días, pero lo hacemos. ¿Sí? Entonces hay que tomar esos antecedentes de nuestra vida propia y pensar, ¿qué fue lo que me hizo quedarme? ¿Qué fue? ¿Qué voy a estar haciendo en mi casa, sábado en la tarde-noche, y ellos aquí divirtiéndose y yo haciéndome la vida imposible? ¿Por qué? ¿No? Entonces la persona se está diciendo casi lo mismo. Sí quiero estar, pero quiero que me tomen en cuenta. Quiero que se den cuenta de que estoy aquí. Y eso es sumamente interesante, porque hay personas que no dicen absolutamente nada en estos procesos. Simple y sencillamente la están viendo. Y la ven, y la ven, y la vuelven a ver. ¿Sí? Entonces hay que jugar con esos momentos. Hay que jugar a verla. La estoy viendo. ¿Sí? Siéntese que la estoy viendo. Y no nada más le estoy viendo su carita. ¿Sí? No tenemos mesa. La estoy viendo completa. Y así como la ve usted, lo veo a él completito. Y entonces, ahí sí, cuando ustedes están dando el discurso, ustedes la ven a ella y voltean y la ven a él. Y luego vuelve otra vez la mirada para acá y otra vez la mirada para acá. ¿Sí? Y no perder el control de la atención a las personas. Porque les gustaría a ustedes estar en este proceso y que el experto conciliador o el experto mediador estuviera viendo las cortinas mientras ustedes están hablando. ¿No? Porque ya pasamos por eso. Ya pasamos todos por esa experiencia. ¿Se acuerdan en un momento que alguien le dijo, sí te oigo, pero te estoy ocupada lavando los platos? Pues sí, mamá, pero quiero que me veas. No necesito verte, te estoy oyendo. ¿Sí? Qué feo se siente cuando a alguien le están hablando y la otra persona no voltea. Y todavía les dice, sí te estoy oyendo. Ajá, qué bueno. ¿Sí? Pero quiero que me veas, por favor. Entonces es un elemento sumamente natural el ver a las personas. Es legitimarlas a los ojos de ustedes y a los ojos de ellos que están dentro de este proceso.
que están dentro de este proceso de manera voluntaria, que están dentro de este proceso porque quieren resolver el conflicto. ¿Por qué vinieron a conciliación? Porque buscan una respuesta, qué fue lo que pasó, y si ya sé qué fue lo que pasó, quiero saber cómo poder solucionar esta situación. ¿Sí? Siempre, siempre. ¿Se acuerdan cuando tuvieron una primera novia o algún novio? Sí. Y el novio o la novia un buen día ya no les contestó el teléfono. No les contestó. ¿Y cuál es la pregunta de ustedes? ¿O cuál fue la pregunta de ustedes? ¿Qué pasó? O sea, ayer estaba muy bien y ahora no me contesta el teléfono. ¿Qué pasó? Pues a lo mejor nunca tiene respuesta de lo que pasó. Pero ¿qué tal si un día se encuentran con la novia y le dice, ay, ¿sabes qué? Pues es que no teníamos teléfono, se cayó la línea y no había manera de que entraran las llamadas. Por eso la perdí. Pero normalmente, cuando una relación se corta así tan abrupta, hay alguien que no les dijo por qué no te contesté. Y nos vamos a quedar con la duda todos los días de la vida, ¿no? Todos los días de la vida. Y esos son enganches que traemos, o son, sí, pues como ganchos que traemos, y que se nos vuelven a presentar en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Hasta le podemos poner nombre a ese proceso de no comunicación, de rompimiento de esa relación de amistad o de posible amor con alguien. Pues ahí se quedó. No hay una terminación de la historia. Es lo mismo cuando perdemos a una persona muy querida. O sea, de repente el COVID nos enfrentó con una realidad tremenda. Sí, se enfermó y a los 3 días falleció y ni siquiera lo pude ver, ni siquiera lo pude despedir. O sea, no me dio tiempo de decirle adiós. No tuve tiempo. ¿Y qué significa para nosotros el no tener tiempo? No tuve ese tiempo de separarme como pretendemos que son las separaciones. O sea, son momentos muy, muy complicados, muy difíciles. Siempre buscamos la comunicación, siempre. Entonces, esa es nuestra función dentro de estos procesos. Y así están entendidos y así están creados estos mecanismos. Por eso es tan importante uno de los principios que son su sustento, la buena fe. Porque pensamos que de buena fe las personas están viniendo para con nosotros para darle continuidad a ese proceso de comunicación que se rompió por ahí, ¿sí? Y que no tuvo una respuesta que él consideraba suficiente para resolver toda la situación de por qué se rompió la comunicación ahí. O no fui capaz de haberle dicho de manera muy clara y muy sencilla por qué te vas de aquí, etcétera, etcétera. Entonces, son situaciones en las que ustedes deben de estar atentos al 100%. Esa escucha activa va más allá del concepto de escucha activa, va mucho más allá, porque empiezas a entablar una conexión con las partes. No tanto para que puedan ellos comunicarse contigo, sino porque sienten el apoyo de ustedes para que ustedes dos puedan entablar esa comunicación perdida. Hay ocasiones que hay personas que son como muy poco flexibles para poder entrar en la dinámica del restablecimiento de la comunicación. Ustedes sigan intentando, ¿sí? O sea, se cae la comunicación y ustedes la levantan otra vez y otra vez y otra vez y vuelven sobre las historias de las personas hasta buscar la mayor flexibilización de la otra parte.
puede llegar un momento en que esa otra parte que no ha querido colaborar en este proceso, sí se levante y se vaya. Pero esa no fue decisión de ustedes, fue decisión de esa persona. Y esto me lleva a decirles que jamás, jamás deben de pensar que en cualquier procedimiento de este tipo en el que vayan a participar, tiene un resultado como ustedes lo pensaron al principio de iniciar el procedimiento, cualquiera que sea. ¿Sí? Los mecanismos alternativos no son varitas mágicas, no son. Son procesos ya probados, ya establecidos, ya se sabe que lo que buscamos es la comunicación. Sin embargo, tenemos que hacer mucho trabajo como mediadores o como conciliadores o como sea el mecanismo que vamos a utilizar, precisamente para provocar esa necesidad o esa idea de la comunicación entre las partes. ¿Sí? Entonces, en algún momento ayer les pude haber dicho que el experto en estos mecanismos es provocador, sumamente provocador. Y debe de serlo, porque lo que va a rescatar es la relación, el restablecimiento de la relación entre las partes que tienen frente a ustedes. Y ayer tocamos un poco tocamos un poco estos antecedentes y les fui también un poquito ahorita de lado para hablar sobre el arbitraje, porque el arbitraje tiene mucho que ver con estos tres momentos o tres tiempos sumamente interesantes para el sistema de justicia en nuestro país. Los mecanismos alternativos, les decía ayer, que no son nada nuevo en nuestra sociedad, ya están en una cantidad de documentos, ya eran utilizados por allá en 1600, todos esos acuerdos que se hicieron para la distribución de tierras o la distribución de reinos, o de quién iba a ser esa parte de la superficie de algún lugar, a quién le iba a corresponder o a cuántos les iba a corresponder. El caso es que siempre ha estado en nuestra historia. Con el mismo nombre, pudiera ser, o con un nombre completamente diferente. Yo pienso que a medida que nos acerquemos más a estos mecanismos, vamos a dejar de llamarles mecanismos y vamos a dejar de llamarles o hacer las diferenciaciones como las hacemos en estos tiempos. ¿Por qué? Porque vamos a estar acercándonos mucho más a la cultura de la paz. ¿Sí? Ese es el nombre que les pusimos por este momento. Pero dentro de 30 años puede ser que tengan otra denominación. Y así es como nos vamos a meter un poquito en esta historia de cómo entran los mecanismos alternativos y cómo entra el arbitraje al mundo jurídico del Estado mexicano. Entró por la simple y sencilla razón de que había inversión extranjera. ¿Cómo se pensó el Código de Comercio? ¿Cómo piensan ustedes que se pensó el Código de Comercio para tenerlo en el país en 1986 o 87? Sí, y no nada más con Estados Unidos, porque había mucha relación también con Alemania, con Francia, con muchos países europeos que buscaban entrar dentro de las actividades comerciales de nuestro país e iniciar esta vida de desarrollo social y crecimiento económico en esos tiempos. Y así es como vemos por primera ocasión, ya, se resistió. Y así es como vemos cómo entra la vida de nuestro sistema jurídico el arbitraje. Y fue aplicado una y otra y otra y otra y otra vez, porque la inversión extranjera no entendía
cómo poder ingresar al sistema jurídico mexicano si ni siquiera conocía el español. Entonces, ¿cómo poder entrar a un sistema jurídico que desconocemos? Pues vamos a traer mejor una figura que es conocida para nosotros, tal vez desconocida para el sistema jurídico mexicano, pero la vamos a mexicanizar, ¿sí? Y así es como entran los mecanismos a nuestro país. ¿Por qué? Porque hay inversión extranjera que no quiere entrar a los sistemas jurídicos, perdón, judiciales, porque les parece que es muy largo el tiempo de respuesta. En cambio, estos mecanismos les son familiares, se utilizan en sus países de origen y vamos a procurar el poderlos instrumentar para establecerlos como elementos que nos van a ayudar o van a auxiliar a resolver las problemáticas de todo tipo, ¿sí? Y el principal momento en el que empezamos a vislumbrar la existencia de estos mecanismos, aunque fuera en estos instrumentos internacionales, fue en 1986, cuando México firma cierta parte de todo lo que significó el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT. Al entrar nosotros al GATT, a una parte del GATT, empezamos estos procesos de liberalización y empezamos a ver cierta modernidad. No, todavía no se permitía la incorporación a nuestro sistema jurídico, pero ahí está. Había instrumentos internacionales que se referían a ellos, pero como que todavía no entendíamos qué significaba la firma de convenciones internacionales. El segundo momento fue cuando se firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y ese tratado que se firmó en 1994 trajo un cambio impresionante en todo lo que fue este marco jurídico económico en el país y transformó mucho de la legislación, especialmente, adivinen qué fue, el de comercio. El Código de Comercio transforma la manera en la que estaba regulado el arbitraje, porque era una figura que en realidad no se utilizaba, era desconocida para el 99% de los mexicanos. Solamente ese 1% que estaría en algún lugar en el país o fuera del país o que iba y venía de otros lugares a nuestro país, sabía del arbitraje. Seguimos teniendo una Cámara de Comercio Internacional, pero para nosotros era inexistente porque no conocíamos el procedimiento. Seguimos, a pesar de que en 1994, en 1992 empezó la transformación de ese marco jurídico económico para nuestro país, aún no sabíamos de la existencia de los mecanismos, ni teníamos idea qué era el arbitraje. Yo creo que, así como nos lo dijo Donato Contreras, mentalmente lo extrajimos del Código de Comercio y revisamos ciertos temas del Código de Comercio en materia en la clase de Derecho Mercantil, pero nos brincamos una figura tan importante. Para que tuviera sentido los paneles que se crearon, que si recuerdan ustedes el documento del Tratado de Libre Comercio, todas las diferencias se iban a tratar a través de paneles. Y en esos paneles iban a estar expertos conocedores de la arbitraje, ¿sí? Árbitros que conocían perfectamente bien la figura, que la podían atender porque estaban formados en ese tema del arbitraje, pero eran muy pocos mexicanos, poquísimos mexicanos. En el momento en que tenemos el Tratado de Libre Comercio,
y que ya se hizo la reforma al Código de Comercio en materia de arbitraje para meter las reglas de UNCITRAL. No sé si se les hace conocido el término UNCITRAL, pero a lo mejor se les va a hacer más conocido si les digo que es la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil Internacional, involucrado directamente con estos procesos de legislaciones a las que hay que actualizar y hay que estar manteniendo una atención constante para que las figuras que vayan a ser auxiliares de la Administración de Justicia vayan asentándose en el país donde se está gestando esta transformación. No se tomó íntegro el texto de la ley de UNCITRAL en materia de arbitraje para meterse dentro del Código de Comercio. Hubo ciertos cambios ahí que lo mexicanizaron, podríamos decir, ¿sí? Y entonces ya tenemos una figura del arbitraje novedosa, tenemos una figura de arbitraje que puede ser entendida por todos nosotros, pero tampoco nos acercaron a ella, ¿sí? Nos pasó desapercibida. Pero hubo un intento de socializar la comprensión de esta figura. Se escogieron a 100 personas, a 100 abogados expertos en actividades internacionales mexicanos que quisieran ser formados dentro de los procesos arbitrales, porque los paneles del Tratado de Libre Comercio iban a necesitar una cantidad mayor a los 100 árbitros. Resulta que nunca fueron llamados a participar en los arbitrajes. Y el descontento de todos ellos y el descorazonamiento de todos ellos y la falta de reconocimiento de todos ellos vino y afectó de nueva cuenta el que el arbitraje se quedara por ahí guardadito y nada más era utilizado por aquellos que recurrentemente eran llamados a participar en los paneles, cuando muchos serían unos 15 personas y no eran integrantes de los 100 que se habían elegido para formarse como árbitros, ¿sí? Dentro de la formación como árbitros tenía una formación muy general sobre la mediación y sobre la negociación, ¿sí? De tal suerte que la reforma al Código de Comercio nos trajo esas figuras y fueron incorporadas, imagínense dónde, en el Tratado de Libre Comercio. ¿Pero en qué capítulo? De inversión extranjera, ¿sí? Todo aquello que tuviera que ver con inversión extranjera tenía las fórmulas ad hoc para resolver el conflicto que podría derivarse de la aplicación del Tratado de Libre Comercio. Entonces tenía a su disposición el arbitraje, la mediación, la conciliación y la negociación. Y cualquier otro mecanismo que surgiera y que pudiera ser útil para resolver todas las diferencias devenidas de ese capítulo, que no me acuerdo si era el 11 o era el 12 del Tratado de Libre Comercio. ¿Y qué pasó con esos mecanismos? En algún momento supimos de ellos. En algún momento revisamos el Tratado de Libre Comercio o nos abrieron el espacio en la formación de ustedes como abogados para conocer estas figuras alternativas. Estamos hablando de 1994, por lo menos algunos de ustedes deben haber estado iniciando estudios de derecho. Bueno. Yo pienso que no va en bibliografía, la conceptualización del arbitraje y la conciliación solamente se remitía a bibliografía jurídica, más no el taxis material de la ejecución de la misma, ¿no? Así fue. O sea, nada más está en la bibliografía, pero nunca nos acercaron a esa bibliografía para que nosotros la revisáramos como alumnos de la licenciatura en Derecho o como litigantes, como juristas, como
experto en la materia del derecho. No era, no, como que todavía o no teníamos plena concepción de lo que estaba pasando con la firma de estos tratados, o simplemente, sencillamente, a nadie le interesó saber un poco más al respecto. ¿Cómo llegan a Hermosillo los mecanismos? Casualmente. Casualmente, así. Y llegaron por materia familiar. Llegó la mediación en materia familiar porque alguien estuvo en Ecuador, y en Ecuador, Martín por ahí debe de saber más. ¿No estás, Martín? Se fue. Bueno. Martín fue una de las personas que tenía información sobre mediación, y alguien empezó a pensar que podía ser útil el conocer la mediación, pero la mediación siempre se enfocó a materia familiar, no se enfocaba a otras materias porque como que era impensable, o era una mala palabra, pensarla en otro tipo de materia. Entonces así empezó aquí en Hermosillo el acercamiento a la mediación. En aquel tiempo la mediación no incorporaba para nada lo que les enseñaron a muchos de ustedes. No incorporaba el conflicto, tampoco incorporaba la negociación. Era simple y sencillamente un esquema de mediación, ¿sí? O era una parte inconclusa de mediación, pero así nos las enseñaron. Y a medida que fuimos avanzando en el tiempo y que se recurrió a la información de parte de argentinos y de parte de españoles y de parte de no sé quiénes más, entonces empezamos a recibir información que era sumamente importante para entender los procesos de mediación. Era necesario conocer sobre el conflicto. Porque ¿quién trae las partes a mediación? Pues un conflicto, ¿no? O sea, no vas a la mediación así como que alegremente a oír las historias de uno y las historias del otro y luego no hayas que hacer con ellos. Tampoco se entendía cuáles eran, no se conocían cuáles eran las diferentes corrientes que podrían habilitar o podían darle sustento a la propia mediación. ¿Diga? Yo creo que, mi nombre es Ricardo Guerrero. Yo creo que la mediación no la conocemos o no la conocíamos porque no se daban las circunstancias. Yo considero que la mediación empezó a dar hasta que se empezó a acumular todo, en este caso la materia familiar, la materia penal, la materia laboral. Entonces, si no existía una necesidad, no había necesidad ni de sacar lo que era la mediación. A conforme se empezó a necesitar, que se empezaron a llenar los tribunales de demandas, que se empezaron a llenar de conflictos, y que ya lo único que tratan de hacer es sacar para afuera todos los expedientes que tienen, porque se empezó a aumentar todo el sistema judicial. Se duplicó, se triplicó, de haber un juzgado, hay 4, de haber 4, hay 6, y los ministerios públicos, las juntas locales, las juntas federales. Entonces, lo único que estaban buscando ahora, se está buscando es sacar todo ese rezago que existe y que no se genere más cúmulo en expedientes. Esa es mi forma de pensar, de que por eso la mediación y lo que viene siendo la conciliación no la teníamos en la mesa. Tiene razón, pero si nos quedamos con este pensamiento, es solo un elemento de estructuras que no estaban funcionando porque se anquilosaron o se llenaron de expedientes. ¿Sí? Debe haber otras razones más que haga importante el tener a estas figuras. O sea, inicialmente las figuras llegaron, o las figuras empezaron a tener más fuerza a partir de que estaban acompañando la inversión extranjera. Porque la inversión extranjera decía, no me voy a meter a solucionar mis conflictos en un sistema jurídico que desconozco y que mis abogados probablemente no los conozcan porque ni siquiera hablan español. Y tampoco tengo muy buenas referencias sobre abogados mexicanos
que sepan inglés, buen inglés, un inglés jurídico, para que me puedan explicar en los términos que nosotros necesitamos. Esta es otra razón también que parte de estas estructuras que para nosotros como que resultan grandes referentes. Lo otro es que podríamos pensar en procesos de pacificación en lugar de judicializar todo. Podríamos pensar también que los mecanismos alternativos, como es esta corriente de pensamiento, que habla de que los mecanismos alternativos son elementos de control social, también puede ser, ¿sí? También puede ser. Pero fíjese cómo el Estado mexicano, en esta reforma de 2008, incorpora en el 17 constitucional como derecho humano la transversalización en el sistema jurídico mexicano de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y esa es otra vertiente. Entonces, ¿por qué nos coloca ahí? Porque está hablando de un mayor acceso a la justicia. Ya no es como pensar, vamos a abrir más tribunales y vamos a ir hasta el infinito abriendo más tribunales. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sí está en nuestras manos cuando estamos ciudadanizando estas figuras denominadas mecanismos alternativos? Le estamos abonando un poco a la pacificación, ¿sí? Por eso hablamos de que en algún momento estos mecanismos van a dejar de llamarse así. Ya no les vamos a identificar como esto. Y tampoco vamos a diferenciar, esta es la mediación, esta es la conciliación, esta es el otro, ¿sí? Sino que va a ser un cúmulo de experiencias que podamos en algún momento encontrar esa armonía social, ¿sí? Y hay muchos estudios y podemos hablar y hablar y hablar sobre esto, pero en realidad yo creo que lo más interesante es que lo estamos hablando. Durante mucho tiempo no se hablaba de ellos, ni siquiera los mencionábamos. Todavía casi les puedo asegurar que hay muchos abogados que cuando estamos hablando de que, usted es mediadora, usted es conciliadora, usted es negociador, etcétera, se ríen, ¿no? Y dicen, para nada, o sea, no tiene sentido que me hables de mediación. No tiene sentido, para ellos no tiene sentido. Pero imagínense para todos ustedes, ¿qué sentido puede tener? Debe tener suficiente sentido que estamos aquí, ya vamos sobre una tercera hora que estamos juntos, y estamos pendientes y atentos a cómo poder entender y utilizar estas figuras. En beneficio personal, por supuesto. O sea, lo que aprendas sobre conciliación y sobre mediación y sobre cualquiera de ellos, yo los puedo usar en mi consultorio. No soy mediador, pero tengo estas herramientas. Entonces estamos hablando no solamente del derecho rígido, del derecho que está en nuestra legislación y que está así como que metido dentro de cuatro paredes, sino como de un derecho colaborativo, totalmente colaborativo. O sea, hay ocasiones en las que podemos negociar o que podemos invitar a las partes a negociar para que lleguen a acuerdos concretos. Y si ya no llegan, entonces limpiamos la situación conflictiva y llevamos nada más a los tribunales esa partecita donde está el conflicto, donde ya definitivamente las partes no las pudimos poner de acuerdo, ¿sí? En lugar de llevar todo el conflicto al tribunal, ¿sí? ¿Iba a comentar? Buenas tardes. Buenas tardes. En mi experiencia, a mí es una materia que me gusta mucho, la conciliación. De hecho, desde joven, pues me perfeccioné y siempre me dediqué a la conciliación, pero sí ahora que me toca estar por el lado del litigio, me toca que los conciliadores hacen mucho énfasis en mi imparcialidad, pero siempre buscan el punto de vista. Siempre mis clientes hablan de ahí
insatisfechos diciéndome, es que se inclinó mucho sobre la violencia, es que se dijo que estaba a favor del contrario. Entonces yo creo que es importante que en realidad ellos lleven la conciliación y que dejen que no denoten que tienen un interés, incluso les llegan a decir, podrían decir en la práctica, a mí no me gusta dar constancia de la conciliación. Entonces eso hace que entre en inseguridad la parte que está ahí tratando de conseguir. Este es otro gran tema, porque tenemos que llegar a tener una mejor preparación del experto que va a utilizar el mecanismo. ¿Sí? Y para ser experto en ese mecanismo, cualquiera que sea, tenemos que entender primero de qué se trata ese mecanismo. Hacer una diferenciación entre los otros mecanismos que hay. Saber cuáles son todas estas modelos, cuáles son todas estas técnicas, cuáles son todas estas formas a través de las cuales pueda yo alcanzar que las partes vuelvan a comunicarse. O sea, la figura del conciliador, del mediador, del negociador, es una figura muy especial. Les comentaba también que todos podríamos ser conciliadores, mediadores, lo que fuera. Sí y no. Sí, porque tendríamos interés en conocer, pero en el momento en que lo estés aplicando y tú veas que hay algo que no están haciendo las partes para avanzar, entonces le vas a meter un poquito de tu cosecha para que las partes avancen. Y no se trata de eso, porque lo único que estás haciendo es colocarles una posible solución que la creaste en tu mente y se las pones a ellos como si fuera creación propia, ¿sí? O sea, el que se forma como mediador tiene que saber qué hacer. Las partes por sí mismas no van a llegar a los acuerdos si no eres parte de ese proceso, no porque te entremetes o te entrometes en lo que ellos están pensando o vayan a pensar, sino porque estás impulsando ese proceso de comunicación entre ellos. Entonces, es cierto que las partes, cuando tú dejas de hablar, te están mirando a ti como si tú fueras el que les fueras a dar la respuesta o la respuesta, la única respuesta para la solución del conflicto. Si nosotros no lo conocemos el conflicto, nosotros no estábamos en el momento en que se generó el conflicto. ¿Quién conoce mejor el conflicto? Ellos, los que están contigo. Entonces, los que están contigo, lo que van a hacer, y de muy buena manera lo hacen, es platicarte toda la historia. Cómo se generó el conflicto de acuerdo a los ojos de ellos. Y vendrá la otra parte y dirá lo que le corresponde. Cómo ella vio el conflicto con los ojos de ella. Y es ahí donde construyes la tercera historia. Porque los huecos de información que se quedaron en la primera historia probablemente sean llenados por la segunda historia que estoy escuchando. Y en la medida en que se le devuelva la parte a la primera persona que habló, se vuelven a llenar lo que quedó de hueco en la historia que usted me contó. Pero estoy hablando de dos historias que poco a poquito van a estar viniendo a la conversación y a ellas, con las preguntas que yo les pueda hacer para tener mayor información sobre este tema, sobre el otro tema, poco a poco van a empezar a juntar las sillas, ¿sí? No sé quiénes han estado en procesos de conciliación, todavía no, en procesos de conciliación o mediación. Hasta ahorita he entendido que la mediación consiste en que las partes son las que hacen propuestas para llegar a una solución. La conciliación no tengo idea. O sea, ¿cuál sería la diferencia o cuál es la dinámica, cómo se desarrolla una conciliación? Ok, ahorita lo vamos. Nada más que vamos a permitir la participación de otra persona.
pienso que también tiene que ver con el perfil. Por ejemplo, Sí. con la reforma laboral, en México siempre estamos 5 para las 4. Aunque nos hayan dicho, ¿sabes qué? El domingo es la fiesta que estoy avisando dinero. Y el domingo andamos buscando a ver qué nos vamos a poner. ¿Verdad? Entonces, eso es de todos, es un hecho notorio que todo el mundo sabemos. La reforma entró prácticamente con, primero los legisladores hicieron una reforma y que va. No saca el cuento ni cuánto va a sacar, nomás la avientan. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de cumplir con compromisos internacionales. El dinero lo van consiguiendo como pueden, el que si llegó lo suficiente o no llegó, hacen una preparación, en lugar de darle 100 horas de capacitación a las personas, le dan 20 horas de ahí te mandan. De todos es conocido que la nueva reforma laboral, ¿qué está pasando? Agarraron a los servidores públicos que trabajaron en las juntas porque tienen la noción, porque tienen conocimiento, pero se supone que estamos ante un nuevo sistema de justicia. Entonces, ¿cómo vas a cambiar el chip en primera instancia? Y luego, ¿cómo vas a conseguir la neutralidad? A mí en lo personal me tocó acompañar a una persona hace algunos años, hace bastantes años, a lo que era en una calle, un sistema de lift. Y la persona que la atendió a la mujer, pero es que tú debes de tener la culpa, pero es que o sea, también intervienen cuestiones personales, aunque uno no quiera, independientemente de cómo lo manejen. Ahora, falta de capacitación, falta de un perfil idóneo, también, entonces, la verdad nunca vamos a llegar muchas veces, como lo dijo la compañera ahorita, y me ha tocado escuchar experiencias de mi hijo que le ha tocado ir a la etapa de conciliación, y no obstante que hacen lo bueno, se ponen a platicar, el conciliador dice, te voy a dar otra audiencia, y otra audiencia. O sea, en el ánimo de que él quiere solucionar, pero a lo mejor ya las partes ya no quieren o ya no se pudo. Entonces, sí es importante desde que, a ver cuándo se da, que realmente hagamos las cosas con una planeación adecuada, que se busque el perfil, que no agarremos lo que hay. Bueno, sí, sí hay que tomar en consideración la experiencia, pero hacer una evaluación de lo que tenemos, y darles una capacitación y darle un seguimiento, porque no nada más hay ya solucioné el problema, hay que darle seguimiento. Entonces, esa sería mi apreciación. Muchas gracias. Sí, puede pasar preguntas. Buenas tardes. Aquí yo difiero un poco con lo que dice la licenciada. Si bien sabemos, estas reformas en materia laboral vienen desde 2017, 2019 y ahora 2022, ¿no? Y yo sé, me ha tocado conocer gente que incluso estaba en área de mediación, y el tema de mediación, bien sabemos, es algo que sigue siendo y sigue estando todavía en la incredulidad de muchos abogados todavía, ¿no? Como iba a decir ahorita, pues, ¿mediar para qué? Y quizás se oiga un poco exagerado, pero me ha tocado escuchar también como abogados dicen, ¿para qué mediar si podemos darle largas al juicio para seguir cobrando, ¿no? Entonces, la mediación no es nada más un medio o más que abarca todo en general, conciliación, mediación, arbitraje, ¿no? Es un medio para solucionar conflictos, como el mismo nombre lo dice, ¿no? Soluciona conflictos, y este cambio en el cual estamos, y por cual estamos nosotros aquí, yo creo, es para entender este cambio en las personas que están desarrollando ya sus funciones. Me consta que sí se capacitaron, me consta que hubo la preparación para poder designarlo juez en los nuevos tribunales, los secretarios. Sí hay gente que estuvo en las juntas de conciliación y arbitraje, pero no fue un cambio simplemente vente para acá, vente espacio, deja el espacio de la Junta de Gobierno, del centro de gobierno, y vámonos a las áreas allá de los tribunales, ¿no? Es un proceso que ha llevado tiempo, que ha necesitado preparación, y que creo que
pues va para más, ¿no? Sí, va para más. Oye, pero ahorita lo conversamos. Adelante. Sí, de todo esto que se ha comentado, me surge una interrogativa importante, ¿no? Yo recuerdo que en un diplomado del Seminario Nacional de Mediación de México, se veía que una de las características importantes del mediador era que fuera neutral, al igual que el conciliador. Sin embargo, cuando se da la examinación, el análisis de la ley, no encontramos, o al menos yo no he encontrado, si alguien me puede refutar lo contrario, estoy en la mejor disposición de que diga cuáles son los requisitos de la neutralidad de la persona que va a ser el mediador o el conciliador, porque he escuchado los argumentos que los colegas aquí han expresado, pero a lo largo de lo que yo he revisado, creo que debería modificarse esa parte, cuáles son los requisitos para dar mayor neutralidad tanto al conciliador como al mediador, ¿no? Sería una perspectiva personal, solamente como comentario, los demás pueden tener otro punto de vista y creo que es muy aceptable, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos que usted propone? Pues yo creo que se tendría que debatir intensamente, ¿no? Porque la verdad es que a lo que comentan conciliadores y lo que están comentando ahorita pues, de otras personas, he notado yo el ipso facto que las personas no hay no se cumple sustancialmente ese requisito, ¿no? Pero es una opinión muy personal, ¿no? Y reservada para. Ok, muy bien, gracias. Hay una persona. Sí, considero que la tendencia es a la alza en el sentido de la mediación y la conciliación. Es interés del Estado eh, crear nuevos organismos de conciliación. Es el caso de la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que es muy interesante y que se creó precisamente por los juicios tan largos que se dan entre paciente y médico, la Comisión Internacional de Arbitraje, que define controversias a nivel internacional. Entonces, considero pues que eso va a la alza en cuanto a dirimir esos conflictos, ya que al Estado le cuesta. Entre más pronto resuelva los conflictos, y pues es como en el caso de los problemas médicos, la diabetes y todo, que se tiene que prevenir, difundir para poder solucionar los problemas que se dan a posteriori. Gracias. Un segundito. Va ella y usted, ¿está ahí? Hola, muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Sarita. Quisiera dar mi opinión acerca de los comentarios de los compañeros, debido a que el comentario que más me llamó la atención fue que nuestra compañera decía que los empleados que eran de la Junta ahora están formando parte de esta nueva institución, que es el Centro de Conciliación Laboral. Nosotros, porque estoy dentro de esta institución, somos personas nuevas. Por poner un porcentaje, un 85-90% somos personas nuevas. Y en su gran mayoría somos jóvenes, los cuales venimos con todas las ganas de aprender más, capacitarnos, actualizarnos. Entonces, esto es toda una transición de pasar de viejas estructuras, formaciones y demás a nuevas. Entonces, siento que lo estamos haciendo muy bien, la verdad. Estamos tomando este modelo muy bien porque somos el primer estado que sacamos el primer lugar del estado de Sonora en conciliación. Entonces, a mi parecer, estamos en un proceso y lo estamos haciendo muy bien y tenemos todas las ganas de más. Gracias. Un segundito, Buenas tardes. En cuanto a los comentarios de los compañeros que están escuchando ahorita, creo que esto de la conciliación y mediación está un poco normal, fíjese, como estaban comentando, por los abogados también.
¿Por qué? Porque como mencionaban anteriormente, la verdad que soy litigante, tengo 8 años litigando. La mayoría del tiempo trato de mediar los asuntos con el otro o con la contraparte. Gracias a Dios, hoy tengo una efectividad del 60% en eso, que no llegó a sentencias. Y me ha tocado mucho que hay muchos abogados que no quieren conciliar porque dicen, no, vamos por todo. O sea, tratan de ganar más, pero como dicen, para hacer el asunto más largo. Entonces, eso creo que repercute mucho en lo que le dice ya sea a su cliente o a la otra parte. ¿Por qué? Porque ya también ahí mismo te están diciendo, no lo hagas, no te conviene, hombre, puedes quitarle más, puedes ganar más. ¿Sí? Entonces, eso creo que le está afectando mucho lo que es las alternativas que hay, ¿no? Que son la mediación y la conciliación. Entonces, como le comento, eso en parte los abogados creo que también lo están haciendo a un lado. Por eso ahora que está la reforma laboral, que te están obligando casi, bueno, pues ya es una obligación, primero agotar esa instancia para poder ir en juicio, ¿sí? Para, para que las personas puedan solucionar esos problemas y creo que en muchas partes, bueno, en muchos de los casos, sería muy positivo el llegar a un acuerdo debido a que pues, sabemos que los juicios son a veces un poco largos, cuesta más el tiempo de lo que puedes recibir en su momento. Entonces, creo que también los abogados tendríamos que poner mucho en sí de nuestra parte para poder hacer que esto también trascienda un poco más. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Vilma. Y sí, doctora, coincido con la licenciada Marisa. Sí, coincido con ella. Los que me conocen, o sea, aquí los 3 personas, compañeros, saben que yo tengo bastantes años en el derecho laboral y todos se han conciliado, excepto uno. Solo un asunto, una demanda acabo de interponer la semana pasada. Y sí, son muy jóvenes y muy eficaces. Y del equipo anterior, yo solo he visto 3, 4 del equipo anterior en conciliación. Entonces, creo que sí están haciendo bien su trabajo. El 90 y tantos por ciento, no tengo el porcentaje exacto, pero el 90 y tantos por ciento son de conciliaciones. Y pues eso habla bien del Estado, en el caso de Sonora, que estamos atendiendo y creciendo en eso, porque sí estamos, sí es correcto. ¿Alguien más? Nada más para cerrar el círculo, quisiera comentar que para llevar con éxito los mecanismos alternos de función controversia, como es la negociación, la mediación, la conciliación, debe imperar dos principios básicos del derecho: la imparcialidad y la objetividad del mediador o del negociador. No inclinarse para ninguna de las dos partes. Debe tener siempre presente el principio de imparcialidad y objetividad. Es lo que yo opino. Sí, opina bien. Yo también opino lo mismo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irene. Ahorita hemos estado escuchando comentarios de licenciados litigantes, de la parte conciliadora. Me gustaría complementar un poco más acerca de los procesos que son. Yo laboro en una empresa con rescisiones de contrato más específicos y bueno, la opinión de como empresa, los procesos internos que ha traído esta reforma laboral, sinceramente yo siento que ha beneficiado mucho a las empresas. ¿En qué sentido? Algunas veces nos topábamos con demandas ficticias, con requerimientos de la persona, del trabajador, que ni siquiera él conocía. Entonces, en esta parte, en esta etapa que tenemos, que podemos abocar, es conocemos realmente lo que el trabajador quiere y la empresa escucha la necesidad y de esa misma manera se ofrecen los motivos por los cuales una causal de contrato, por dar un ejemplo. Entonces, en esta parte ya no tenemos estas, como lo llamaban, ¿no? Localmente, coloquialmente, pollotes, ¿no? Entonces,
como empresa nos ha beneficiado bastante esta parte, además de una salida digna del colaborador. Cuando acuden al centro de conciliación, pues gracias a estos funcionarios nos están apoyando en el momento de decir, estos son tus derechos, la empresa los está respetando y a pesar de que existe una causal, sinceramente muchos de los trabajadores se van agradecidos con la empresa. ¿Por qué? Porque les están aclarando sus derechos fundamentales, se les están garantizando y internamente en la empresa existían procesos largos, administrativos, institucionales, que en el puesto en el que estoy desarrollando ahorita decimos, la empresa se tiene que hacer a lo que está marcando la ley, porque antes había mucha burocracia para entregar un cheque, una transferencia al colaborador, y ahora decimos, necesitamos como empresa ser flexibles a lo que la ley nos está solicitando. No vamos a ser nosotros flexibles a la ley, a los procesos que la empresa quisiera, por así decirlo. Entonces, de esa parte quería pues nada más comentar, complementar como que las aristas de los procesos que nos trajo la nueva reforma. ¿Alguien más? Todos. Todos. Bueno, pues vamos a empezar con lo que nos comenta la maestra Sonia. Sonia nos pregunta cuál es la diferencia entre la mediación y la conciliación. La mediación se tiene a un tercer experto que acompaña a las partes a que entren en este proceso de comunicación. La comunicación puede haberse roto desde hace mucho tiempo o la comunicación está medio rota y tiene la capacidad para empezar a conversar sobre su conflicto. El mediador ahí tiene que ser, como lo dijo nuestro compañero, neutral e imparcial. Tiene que ser neutral en relación a las partes, ni para acá ni para allá. E imparcial con el proceso. El proceso es el camino que tenemos que seguir para impulsar esa comunicación entre partes. Puede haber silencios, como ya lo dijimos, ya tenemos ciertos elementos para romper los silencios y volver otra vez a desarrollar ese proceso de comunicación. Todos los mecanismos se basan en procesos de comunicación. Todo está en hablar. ¿Qué pueden hablar las partes? Lo que sea pertinente para ellas en el proceso. Hay ocasiones, como nos pasa a todos, que de repente una de ellas dice, pues no sé por dónde empezar. Y yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Tenemos una situación, problema, y cuando alguien lo va a comentar con alguien, dice, ay, ya no sé ni por dónde empezar. Pues empieza por donde sea, ¿no? De todas maneras, vas a estar en el mismo conflicto ayer, antier y hoy. Sí, puedes empezar de hoy y irme para atrás. ¿Sí? Hay muchas historias que las conocemos, inclusive muchas películas que empiezan en el hoy y luego se van para atrás, ¿no? En el tiempo. Y ahí nos van presentando el conflicto que está desarrollándose en esa película. Así somos. Y en este proceso de mediación, el mediador no genera o no sugiere las posibles respuestas a ese conflicto, las posibles soluciones que pudieran tener las partes. Aunque las vemos, no se las podemos mencionar, pero sí, con la ayuda, ¿se acuerdan que íbamos a tener hojas? Y se acuerdan, no sé si les dije, pero yo uso hojas de rotafolio y uso marcadores de colores, de verde y rojo, y no me acuerdo de otro color, pero el otro color azul. Entonces, ahí les digo a las partes que voy a poner esas hojas de rotafolio porque voy a escribir algunas palabras o algunas frases que ellos están diciendo y que yo no comprendí.
Sí, hay ocasiones en que no entiendo qué es lo que están hablando y eso inmediatamente me levanto y digo, a ver, permítame un momentito, porque quiero saber si entendí lo que están diciendo. Lo voy a anotar. Y lo anoto. No crean que es medio párrafo, no, son 4 o 5 palabras. Y entonces me volteo con la parte y le digo, ¿es así como lo expresó usted? No, quítale esa palabra y póngale otra. Pero normalmente me dicen, sí, eso fue lo que dije. Ah, entonces me entendí bien, ¿no? Como si yo no lo entendiera. Porque lo que estoy haciendo ahí es que la otra parte vuelva a escuchar el comentario que hizo él. Porque no sé si lo han detectado. Cuando ustedes están hablando muy molestos y la otra parte empieza a hablar en el mismo momento que ustedes están hablando, ¿qué escuchan que les está diciendo el otro? Nada, no se escucha nada. Por eso es importante y por eso le abona al proceso de mediación el que establezcamos reglas de participación en el proceso de mediación. 3 reglas, o sea, no aguantamos 4, o sea, hay que irnos a nuestra realidad. Y cuando me imponen muchas reglas, no se me olvidan, o sea, se me olvida llevarme para mi casa, pero era como la 6ª regla, pues no, o sea, eso siempre se me olvidó. Pero las reglitas son tratarnos con respeto. Es mucha regla eso, ¿no? Si uno toma la palabra, el otro lo escucha y lo va a escuchar hasta que termine y entonces le vamos a ceder la palabra a usted. Y usted va a escuchar lo que tenga que decir él hasta que termine. Es demasiado pedir. Se nos olvida. En el proceso se nos olvida. Porque en el proceso queremos seguir con la misma práctica. Mientras yo estoy escuchando y usted se está refiriendo a mí, pues yo quiero voltear y decir, no, fíjate que no, yo me acuerdo que ese día que tú estás diciendo, a ver, ¿cuál era la regla que establecimos? Si está hablando uno, hay que esperarse hasta que termine de hablar, y entonces va a hablar usted y va a decir todo lo que le parezca oportuno y a lo mejor va a contestar alguna de las cosas que está diciendo la otra persona, ¿sí? Entonces, reglitas sencillas. Alguien decía, pues no hay que gritar ni usar palabras altisonantes. Yo la quité, la verdad. O sea, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Hace mucho que no nos vemos. Mucho, sí, ajá. Y resulta que esta es la primera vez que nos vamos a ver en un proceso de mediación, porque además es obligatorio venir. Entonces, voy obligada, voy molesta, es la primera vez, voy nerviosa y me lo voy encontrando. Hijo de su madre, yo lo voy a matar aquí. ¿Qué creen que le voy a decir? ¿Qué tal? ¡Qué lindo! ¡Qué bueno que viniste! ¿No? O sea, claro que no, estoy muy enojada. Entonces, cuando yo nada más estoy esperando que usted me dé la voz, para decirle, este desgraciado, verá todo lo que me hizo, y el pobre hombre así como, ¿qué pasó? Y él me puede responder a mí en iguales términos. Estos son elementos de desfogue y los tienes que dejar que salgan, porque es parte de ese momento. Eso, el mediador debe estar entrenado, ¿sí? Porque eres responsable del proceso. Yo los dejo que funcionen de esa manera, porque sé cómo pagarlos, ¿sí? Porque aprendí cómo pagarlos. Pero hubo una ocasión en que las partes se enojaron tanto que aventaron una silla, y la silla yo nada más vi que pasó por aquí, y yo me levanté y aprendí una cosa, que las sillas en mediación las arreglo yo. Yo digo dónde va a estar mi silla y dónde van a estar las otras sillas. Y mi silla, ¿saben dónde va a estar? Pegada a la puerta de salida.
O sea, porque si se ponen como orangutanes, cualquiera de ellos o los dos, yo únicamente tengo que salir y hablar a seguridad para que vengan por ellos. Y antes de que se vayan, les voy a decir, esta sesión de mediación se cancela, nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Y yo ya me voy, ¿no? Y ahí se arreglan con seguridad. Pero hay ocasiones en que las partes necesitan ese despojo. Necesitan, hace rato que no se ve. Hace rato que la tenía guardada. Y los descansabrazos de las sillas, ¿ven? Se hacen para allá y se hacen para acá y se mueven con las sillas. Ojalá que tuvieran rueditas las sillas, porque uno iba a quedar por aquí y otro por allá, ¿no? Entonces, son momentos sumamente emocionales, porque lo primero que hay en un proceso de mediación, que los vamos a ver en este momento, son emociones. Y las emociones están, y tú junto con ellos. Por eso es importante que cuando los están capacitando en mediación, o en conciliación, o en cualquiera de los mecanismos, les digan eso, que las emociones van a estar presentes desde el primer momento en que ustedes tienen frente a sí a los mediados. Los mediados los están viendo y usted los está viendo a ellos. Usted organizó el espacio, por eso estábamos hablando de un plan de trabajo. Un plan de trabajo que tiene que tener contemplado el que conocen el espacio. Ahorita lo conocen porque a lo mejor es su oficina, porque a lo mejor es un área que siempre han destinado para la atención de estas personas. Pero cuando los invitan a un área que desconocen, o sea, cuando fuimos allá cerca de la planta fuerte, nunca pensé que iba a ser una bodega. Yo pensé que iba a estar una oficina. Nunca pensé que iba a ser el calorazo que estaba haciendo. Y nunca pensé que nos íbamos a sentar en botes de pintura. Nunca lo pensé, porque no fui. Y entonces desde ahí, en las notas de mis registros, está conocer el espacio donde voy a trabajar en mediación. Y entonces ahora usted me invita a una mediación y yo le voy a decir, primero dígame a dónde me va a llevar. Y quiero ir con usted. Y quiero esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y voy a ir un día antes. Y si no está lo que yo le pedí, no voy a ir. Desde las sillas, desde el ruido, desde los accesos rápidos, desde el agua, las galletas, servilletas, Kleenex, todo, rotafolio, hojas de rotafolio, marcadores, que no me falte nada. Pero eso yo lo voy a ir a checar. Y quiero que me pongan las sillas así, y si la veo mi silla medio milímetro de donde yo le dije que iba a estar, no voy a entrar hasta que no esté donde yo le dije. ¿Sí? Y si me contrataran en estas áreas de conciliación, iba a cambiar toda la estructura de esa oficina. Por mi seguridad. Y porque yo soy la que conduzca el procedimiento. ¿Sí? Usted es el responsable del procedimiento. Diga. Pero esa obligación es una mediación dependerá de la materia, porque tengo entendido. En materia laboral es obligatoria la primera sesión y en materia familiar. Es que, por ejemplo, ahora la reforma laboral sí tengo entendido que primero hay que ir a conciliación, requisito para el instrumento laboral. Pero en lo general, o no sé, dependerá de la materia, yo no sé si bueno, mejor que si por ejemplo a mí me citan a una mediación en el Poder Judicial del Estado. Usted va a ir antes, le voy a decir por qué. Porque No, resulta que no quiero ir. resulta que la carta de invitación, no sé si todavía, no, pero la carta de invitación a que vaya usted a un proceso de mediación va con un sello del gobierno del Estado, ¿sí? Del Supremo Tribunal de Justicia. Usted, porque es Leida y escribe Leida, pues dice, pues aquí ya conozco yo el sello, ¿no? Pero imagínense a alguien que vive allá en las orillas, que es la primera vez que recibe una carta
con los sueños, así es, llega el día de que le entregaron el oficio, porque les llegó esto y no saben qué es. Sí, pero en general, si hay un citatorio del Poder Judicial, no es obligación judicialista. Bueno, no sé si hay alguna percibición. En materia familiar, sí es obligación. La primera es obligación. Y en materia laboral es obligación. En materia de hidrocarburos, hay una ley de hidrocarburos que está estableciendo por la primera cita de mediación es obligatoria. A pesar de que durante mucho tiempo nos estuvieron diciendo que es voluntario. La participación dentro de estos procesos es voluntaria. Sin embargo, para poderle dar la vuelta a esto que ya nos habían enseñado antes de que estos procesos eran voluntarios, de que tú decidías si vas o no vas, entonces se decidió que deberíamos de pensarlo de otra manera. Es obligatorio el que asistas, el que digas presente, aquí estoy, pero no es obligación que se queden al proceso. Ni siquiera la sesión. No. O sea, yo vine, aquí estoy, voy a escuchar, pero cuando terminen ustedes de hablar y de explicarme a qué vengo, les voy a decir, pues muchísimas gracias, les agradezco su atención, su tiempo y su explicación. En realidad no estoy interesada. Y ya me voy. Hay otra pregunta. ¿Traen aparejada ejecución, o sea, vinculan a las partes ese acuerdo? El acuerdo hay que pasarlo. En el caso de materia laboral, sí. En el caso de materia familiar, hay que pasarla con el juez para que el juez le dé, lo considere como cosa juzgable. Ok, gracias. ¿En mediación o en laboral? ¿En familiar? Okay. Entonces, vas a ir forzado, pues, porque va a estar este apercibimiento de multa, vas forzado, pero no necesariamente te tienes que quedar. O sea, no, nada más te das por presente, aquí estoy, pero no es mi interés participar, ¿sí? Pero la idea es que ya teniéndolos ahí, que la mediadora con sus habilidades va a convencer para cerrar. Pues esas son las habilidades que tendríamos que introyectar en nuevas formas de actualización de todos esos mediadores que están en las áreas del Poder Judicial. Porque es necesario mantenerse actualizados en todas ellas. Esa es la mediación. Y la conciliación es la posibilidad de tener a un experto en el tema, en este caso, en el materia laboral, que cuando tenga las partes y estén las partes explicando la razón de lo que los trae a la conciliación, el conciliador les abre un abanico de alternativas para solucionar el conflicto. Por eso, no sé si el requisito era que todos fueran abogados en materia laboral. No. O sea, el conciliador tiene que saber de la materia para poder dar ese menú de posibilidades de solución del conflicto. Y él no va a resolver, o sea, él no va a decidir por las partes. Un segundito. Él no decide por las partes. Las partes son las que tienen que tomar la decisión de cuál de esas soluciones posibles a su conflicto les parece la más adecuada para él. Por eso yo les estaba diciendo que los acuerdos tienen que ser reales, cumplibles y no ofensivos. ¿Sí? De tal manera que las partes asumen el compromiso o asumen el compromiso de elegir aquella que mejor quepa dentro de su realidad, dentro de las posibilidades de cumplimiento. Porque no solamente eligen esa posibilidad de solución,
sino que eligen las consecuencias de haber elegido esa solución de conflicto, ¿sí? Le devuelves a la parte la capacidad de que por sí misma solucione el conflicto. Son ellos los que tienen que tomar de ese árbol, de ese menú de alternativas de solución, aquella que mejor convenga a sus posibilidades. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el conciliador y el mediador. Más claro. Nos iba a comentar algo. Y ese punto es súper importante, pero a mí, en lo que yo he visto de experiencia, no propone. De hecho, hay ocasiones que yo tengo que decir, exhórtalo, porque pues sucedió esto, cometí este error. En ocasiones he tenido que sacar a mis clientes y les digo, espérame afuera, porque siento que los iba la presión sobre ellos y se las cambio. Y les digo, mira, lo que pasa es que para nosotros sucedió así, así y así, y es cuando ya cambian la perspectiva y ya exhortan también a mi contrario a que negocie, cuando en realidad querían irse sobre el punto de vuelvo a insistir. Sí es bien importante que el conciliador sepa que él sí está en la posibilidad de proponer cosas que no hace. Incluso me han dicho, es que yo no le puedo proponer, me puedo meter en problemas, ni siquiera quieren animarse a hacer el cambio. Pues hay algo que hay que mejorar en la formación o en la capacitación o en la actualización de estos conciliadores, porque esa es, digamos, la directriz, la centralidad de ese mecanismo de conciliación, porque por eso la capacidad, por eso el elemento experto del conciliador, ¿sí? Él es el experto en la temática. Él es el experto que puede dar esas soluciones a ese caso particular. Ustedes están litigando, ¿sí? Sí, tengo como 13 años en materia laboral. Yo inicié de conciliadora, tenía toda la vida y apenas hace un año empecé en el área de litigio en materia laboral, pero sí, siempre les digo, estás en posibilidad de dar una sugerencia, o sea, tengo este contrato que me ayuda, no quiero perjudicarlo, o sea, no queremos abusar, pero pues concientiza de que él está mal. De hecho, tuve un asunto donde el patrón insistía en que era un despido justificado, pero le ofrecía como renuncia. Entonces yo le dije al conciliador, ok, él está diciendo que es despido justificado, la negociación tiene que empezar de ese despido justificado, no de esa renuncia voluntaria, son más derechos laborales por despido justificado. Le dije, pero para nosotros es injustificado, la negociación debe estar entre el justificado y el injustificado, no sobre la renuncia voluntaria. Pues ahí está, ¿no? O sea, el conciliador dijo, es que sí le dije, pero pues estaba muy cerrado, pero siento que no le puso tanto entusiasmo del conciliador, ni le hizo ver los riesgos. Tengo muchas pruebas a mi favor, que algunas de ellas se las hice ver, porque iba directamente el patrón, pues que ya no, pero que no lo logré, se cualifica. Ahorita pues estoy por presentar la mano. Bueno, pero dentro de estos procesos de conciliación y de mediación, los abogados no son las partes importantes de todos estos procesos, son las partes que acompañan a sus clientes, ¿sí? Para mí resultó así como muy sorpresivo que aquí en el estado de Sonora a los abogados no nos dejaran participar en las mediaciones, en las conciliaciones, y nos dejaban por ahí afuera del cuartito destinado para la conciliación o para la mediación, porque en muchas ocasiones yo oía que le decía, estamos en un proceso de conciliación. No, dijo, buenas tardes, yo soy la mediadora fulana de tal, y estamos en un proceso de conciliación. Y dije, bueno, ¿es mediación, conciliación? ¿Qué será, no? Y ahí estuve yo atenta a lo que estaba diciendo, y lo que decía, ay, cada vez que decía algo, de ahí se me lació el pelo. Me estaba rizado. Y fue, la verdad, que fue atroz, para mí fue atroz esa experiencia. Pero diga. Yo estoy de acuerdo con la compañera que acaba de ahorita. Si bien es cierto, en el área laboral, la mayoría de las personas que trabajan ahí expresan respetos, pero hay muchos que se lo toman personal. Hay cosas que se lo toman personal, ¿por qué? Porque uno está viendo el beneficio del trabajador cuando vas por el trabajador.
Cuando vas por el lado del patrón, ves el beneficio de tu patrón. O sea, te pones la camiseta por la que estás. Ok. Dices, es una ley de conciliación y no tiene por qué estar el abogado del trabajador. Ok, cuando estoy por el patrón, que suave. Yo soy abogado, llevo una carta a poder, llevo una escritura notaria, llevo todo. ¿Y qué es lo que hago? Me agarro con el trabajador y el trabajador, la verdad, lo deja. ¿Por qué? Porque no sabe a lo que se está Porque refiriendo. está desbalanceada la mesa. Así es. Entonces, el conciliador, ¿qué es lo que hace el conciliador? Se queda viendo la situación, pero realmente no compara que al trabajador lo están haciendo pedazos, ¿sí? Ahora, si yo estoy por parte del trabajador, ¿qué es lo que hago? Defiendo mi derecho a que el trabajador tenga asistencia jurídica, ¿sí? De alguien que sepa. ¿Por qué? Porque si me toca un abogado muy peleador, un abogado de la plaza, que es muy buen litigante, que aparte sé que lo va a hacer pedazos, mejor lo único que le voy a decir, métete y dile que no quieres conciliar y te sales. Punto y se acabó. Esa es la instrucción que lleva. Sí es cierto que puedes estar, digo, con todo respeto, ¿no? Puede estar el Estado muy contento porque está ganando las conciliaciones, pero eso no es el objetivo del centro de conciliación. El objetivo es generar la igualdad entre las partes, o sea, sí, pues si ganamos el 50%, el 100%, pero ahora dime, ganaste el beneficio personal para cada una de las partes, ¿sí? Entonces, es muy bonito hacer esto y entiendo, pero pónganse de acuerdo y pónganse en el papel del trabajador. Hay abogados, a mí no me ha tocado nada porque no he tenido problemas yo con nadie, yo respeto a todas las personas, pero me han tocado trabajos que decías que me sacaron. ¿Cómo que te sacaron? Si me sacaron, dijeron que no puedo estar adentro. ¿Qué hiciste? Pues me sacaron. Pues es que hubieras jalado de la mano de un trabajador y me hubieras sacado. Tan sencillo así. El tribunal tiene la obligación de darte la carta de no conciliación si el trabajador decide no conciliar. Tan sencillo así. Desde ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Llega el trabajador, hay un error que está cometiendo el tribunal y que yo lo quiero hacer ver. Llega el trabajador y dice, a mí me corrió Panchito López, ¿sí? Entonces, cuando llega al centro de conciliación, llega Panchito López, SADCB, y se presenta con su carta poder, con su escritura y todo. Cuando le dan la carta de no conciliación, ¿sí? Le dan como Panchito, nada más. Porque el conciliador no corrige bien su acta de no conciliación y le pone Panchito SADCB? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque ellos tienen un programa que en teoría está sellado o está monitoreado, que tienen que pedirle permiso al que está dentro, que sé quién es, y no decir nada, pero tienen que abrirle ese punto para que él pueda mover su computadora y anexarle el SADCB. Pero si el trabajador fue solo y no tuvo un abogado que estuviera con él, va y le presenta al centro de conciliación al abogado para que haga su demanda, y resulta que el juez le va a decir, hey, tú no vienes demandando a Panchito SADCB, vienes demandando a Panchito. Por lo tanto, ya te prescribió la acción porque llegaste tarde. Esas cosas no lo ve el centro de conciliación. Y así como le platico, le voy platicando muchas cosas. Usted quería hablar, ¿no? Que no era Panchito. Decir nada más que es una estira y afloja en todos los sentidos de la palabra. ¿Por qué? Porque en el materia laboral no ven al trabajador en sí. Como dice mi compañero, nomás ven a la camiseta puesta. Si soy el representante. ¿Sabes qué? Te voy a liquidar. Pero ¿por qué no lo restablecen? Porque cuando lo restablecen, ¿sabes qué? Te voy a dar el peor puesto para mandarlo fuera de la ciudad y que se canse. Eso es lo que pasa. A veces no lo ponen en ese sentido. Digo yo. Detrás de usted. Buenas tardes a todos. Pues yo también vengo del sector industrial, yo no soy abogada, no soy litigante, no soy del centro conciliatorio, pero sí me interesa hacer un par de observaciones. Porque nosotros somos los usuarios, somos los que al final del día estamos en medio. Yo soy gerente de recursos humanos de una maquiladora y creo que les puedo dar una perspectiva un poquito diferente a la que ustedes tienen.
Me consta, como dijo la señorita de enfrente, que fueron capacitados. Sin embargo, la percepción que nosotros, los usuarios, tenemos de los centros conciliatorios es que no son expertos. Por otro lado, yo he tenido, digamos, 10 bajas en lo que va del año y tengo 10 instancias de conciliación cuando una sola persona se le ha ido a la conciliación. Entonces, los números son números. Nosotros en la industria estamos acostumbrados a manejar números, pero también depende del manejo de esos números, que es el resultado que yo tengo. Entonces, creo que está un poquito de analizarse cómo es que estamos siendo conciliados o cómo es que tenemos esos grandes porcentajes de conciliaciones, porque al final del día, pues creo que está para profundizarse. El infierno dice que está empedrado de buenas intenciones. Creo que también sí, creo que también sería interesante, así como yo estoy sentada aquí tratando de entender el lado de allá, porque me toca conciliar, porque en recursos humanos, si algo tenemos claro, es que la conciliación comienza en la oficina de recursos humanos, comienza cuando un trabajador va y te dice, no quiero ir, porque nosotros no queremos que nos lleguen a los centros conciliatorios. Lo que menos queremos es pagar un litigio. Entonces, creo que también sería interesante de allá para acá que entendieran la dinámica que nosotros tenemos, porque al final de cuentas, todos estamos transicionando juntos en esta nueva reforma y todos queremos un resultado bueno, favorable para todos los sectores, ¿verdad? Entonces, como última reflexión, nada más, yo quisiera que ustedes, todos ustedes, conciliadores, mediadores, litigantes, entiendan que cuando un empleado, un trabajador del sector que sea, llega a la conciliación es porque viene de una conciliación fallida previa. Es porque nuestra conciliación en nuestra oficina de recursos humanos algo falló. Entonces, no van en blanco, o sea, van, como dice el licenciado, van con una serie de desconocimientos, que al final del día es lo que nos tienen en esta reforma, ¿sí? El desconocimiento del trabajador, el desconocimiento del patrón, el desconocimiento de los abogados, el colmillo de los coyotes, el colmillo del mismo trabajador, el colmillo de los mismos recursos humanos, porque al final del día, para nosotros, al menos en la industria, la ley no es negociable, los procesos legales no son flexibles, y esta reforma a nosotros en lo particular nos ha ayudado mucho a eso, a decir, mira, ves, yo te decía que así tengo que trabajar, entonces como yo así trabajo, para mí no está difícil, pero sí la reflexión final es cuando un trabajador llega al centro conciliatorio, llega a la conciliación como tal, porque no llegamos a un acuerdo, es porque ya vamos con una conciliación fallida desde la oficina. Había una propuesta de crear, junto con esta nueva ley o esta reforma a la ley federal del trabajo, había una propuesta de incorporar dentro de las empresas un área de mediación y sí vinculada con recursos humanos, o que recursos humanos tuviera a sus conciliadores, a sus mediadores, para que el conflicto que pudiera generarse al interior pudiera resolverse allá adentro, pensando en que precisamente, pues, si va a llegar, llega porque la negociación que se dio ahí fue una negociación de que de la empresa te la estoy imponiendo. Fue una decisión, o sea, no vas a negociar ganar, sino en esa negociación uno va a perder y el otro va a ganar. Y la que gana en muchas ocasiones es la empresa. Entonces viene con ese primer disgusto y llega a conciliación. Entonces la cosa es trabajar al interior de las empresas para crear espacios de mediación o espacios como se les quiera llamar, para resolver el conflicto interno. Y si por alguna razón de ahí, cuando se dé ese rompimiento de la relación, se va en malos términos con la empresa, van a ser pocos los que lleguen al centro de conciliación.
pocos. ¿Por qué? Porque aquí él ya sabía cuáles eran sus derechos, la empresa también, y los dos saben cuáles son sus obligaciones. Entonces, podría ser una solución, no sé, ya no se hizo o ya no se socializó. Pero hay otra situación. En muchas ocasiones no socializamos ni entre nosotros lo que son estas reformas, en este caso, a la ley federal del trabajo. Todavía no las entendemos, todavía no entendemos la dinámica de las conciliaciones, todavía no cuaja el poder tener perfiles expertos en las conciliaciones o en las áreas de conciliación que se hayan abierto precisamente para darle atención a esa relación obrero-patronal. Necesitamos en realidad abonarle más al perfil del conciliador. Necesitamos definir, que nos quede muy claros a todos cuál es ese camino de la conciliación, cuál es el camino que hay que transitar y cómo lo debemos de transitar con esas herramientas que nos pone a disposición la misma ley, que son las herramientas de la mediación. O sea, se hace una mezcla ahí muy interesante, porque de un momento el conciliador se pasa a la mediación y de la mediación se pasa a la conciliación sin perder la esencia del conciliador, ¿no? Pero en una de esas se pierde la idea, así como lo estaba yo escuchando en materia familiar. El mediador no sabe si es mediador o es conciliador, no lo sabe, se pierde en ese momento. Entonces eso significa que hay que acentuar ciertos elementos que todavía no quedan muy cuajados en la formación del conciliador, ¿sí? Y estoy hablando en general, no estoy refiriéndome a usted en particular o en particular en el estado de Sonora. Eso pasa en Durango, eso pasa en Zacatecas, eso pasa en cualquiera de las entidades del país. Y les hablo de esos lugares porque he tenido la oportunidad de trabajar en mediación en esos lugares. Y me he dado cuenta que el perfil de los mediadores es alguien que iba pasando por ahí y que le dijeron, ¿no quieres ser mediador? Sí. Sí. O alguien que estaba trabajando en un tribunal y que le dijeron, oye, ¿sabes que hay una plaza de mediador? Ay, qué bueno, porque hoy no había que hacer con la secretaría, o sea, me la llevo atiborrada todo el santo día de trabajo. Me voy a mediación, ¿sí? Y se va. Y se va sin el ánimo, se va sin haberse formado adecuadamente, y se va porque probablemente piensa que se la va a pasar más a gusto en las áreas de mediación que en las áreas del constante trabajo que es lo que son las secretarías de los tribunales. Entonces, todo el santo día y piensas que ya te deshiciste de 10 expedientes, pero sales y del archivo ya te tiene 40 más. O sea, es un trabajo constante y constante. Por eso se abren los espacios de mediación, como bien lo dijeron. ¿Por qué? Porque había mucha carga de trabajo. Así es como nació en Estados Unidos. Y en Estados Unidos nació a través de los procesos de divorcio. Fíjense nada más, ¿no? No para resolver el divorcio, sino para resolver cuestiones patrimoniales y la cuestión de los hijos, ¿sí? La custodia de los hijos. Entonces, nosotros, al final, al pasar veintitantos años de cuando se establecen los primeros centros de mediación en áreas administrativas de las oficinas de los Estados Unidos, nosotros venimos aquí y pretendemos hacer un divorcio incausado, que es el divorcio que usan los gringos allá, y dejamos suelto lo que son las pensiones alimenticias y dejamos sueltos la custodia de los hijos, o sea, dejamos suelto un montón de cosas, pero nos divorciamos, ¿sí? Al final de cuentas nos divorciamos, pero todo queda suelto, ¿sí? Entonces, ellos tienen
todas estas herramientas de mediación, de conciliación, para resolver estas situaciones y nosotros no tenemos absolutamente nada. ¿Sí? Sin embargo, lo que sí tenemos es material humano, ¿sí? Con muy buena disposición, pero con buenas disposiciones no hacemos nada, no. Necesitamos formalizar la formación, valga la redundancia, la actualización, la capacitación del personal y no nada más hablar, ya son, no, todavía no son las 7, faltan 6 minutos. Sí, no nada más tener esas charlas, porque son solamente charlas. Realmente hacer un curso formal y que nos salga sangre de aquí del curso. ¿Por qué? Porque la estructura teórica la tienen que entender. Hay un estrato, un sustrato filosófico en los mecanismos alternativos. Pero nosotros lo pasamos así, ¿no? O sea, esto es muy mecánico, esto es muy mecánico. Nada que es mecánico. Tienes que meterte en por qué existen esas teorías que sustentan a los mecanismos alternativos. Necesitamos conocerlas, porque cada uno va a tener su propia expectativa del mecanismo, ¿sí? Su propia manera de pensar, pero necesitas saber cuáles son las teorías que están abajo para que tú decidas cuál es la que coincide con tu manera de entender el derecho, ¿sí? Cuando hagas eso, vas a estar más consciente de lo que estás aprendiendo. Vas a entrar en la dinámica de la cuestión teórica de los mecanismos alternativos. Y vas a poder definir, aunque no nos los haya dicho usted, cuáles son los elementos de la neutralidad y cuáles son los elementos de la imparcialidad, ¿sí? Y esos elementos son los que los van a acompañar a usted durante toda su vida. No solamente porque sea mediador o sea lo que sea, sino porque es abogado, sino porque está utilizando en muchas de sus prácticas como abogado, elementos de los mecanismos alternativos. Y eso, en términos de lo que está sucediendo ahorita en la mitad del mundo, ese mundo que nos alimentó del conocimiento de los mecanismos alternativos, es el derecho colaborativo. ¿Sí? Estos son los procesos de derecho colaborativo que, aunque no lo hubieran mencionado así el compañero, eso es lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, él puede colaborar con los otros abogados en beneficio del cliente de su abogado y del cliente suyo, ¿sí? Para tener en un menor tiempo la resolución del conflicto. ¿Qué utilizó? Probablemente mecanismos alternativos, probablemente una mediación, probablemente una negociación, pero no le puso etiquetita, sino que simple y sencillamente lo hizo. Entonces, para llegar a eso, tenemos que ir descubriendo el hilo negro y poniéndole tarjetita a cada cosa que vayamos aprendiendo, para cuando lleguemos al final, que vamos a llegar al final casi sin piel. Ya ustedes introyectaron lo que son estos mecanismos y lo que quiere cada uno de ustedes de ellos. ¿Sí? Así, tan sencillo como es. Un curso, y ojalá lo puedan hacer, que sea de 140 horas. Sí, lo básico. Para que al menos 70 horas se hable de lo teórico y de lo dogmático. Y el resto de horas a practicar. La práctica hace al maestro joven. Y practicar y corregir y practicar y volver a corregir hasta que se vayan, por lo menos, ya hartos de mí. ¿Sí? Hartos de mí. ¿Ya? ¿Lo Así es, o sea, es cierto lo que nos decían hace miles de años. La letra con sangre entra. Y así tiene que ser, ¿sí? Y te vas enamorando y te vas entusiasmando en los mecanismos y les vas buscando nuevas formas de poderlos aplicar.
No, lo que aprendimos, todo esto lo aprendí en 1994, pero caminé tanto camino que yo decía, no puede ser, o sea, pasados 10 años, decía yo, no puede ser que estemos trabajando sobre lo mismo, no puede ser que me sigan enseñando lo mismo. Entonces empecé a buscar otras escuelas, otras corrientes, otras formas, me empecé a comunicar con estos y con aquellos y con allá. Y entonces ya lo vi desde otra perspectiva, ¿sí? Los mecanismos no son una cajita que está ahí como cajita para guardarla. No, la tienes que usar, la tienes que romper, la tienes que hacer más grande para que podamos saber todos, de las diferentes maneras, pero todos. Bueno, jóvenes, descansen de mí, ya felices, y nos vemos el lunes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Por favor, descansen. Gracias.